El siguiente reportaje contiene escenas e imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Recomendamos discreción. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh mi buen Jesús, perdona mis pecados y líbrame del fuego del infierno. Pues la verdad es que yo me dedicaba al sicariato. Nos sumergimos en dos de las cárceles más importantes en nuestro país. La Picota y la Modelo. Rostros de hombres, del mariachi, de un abuelo que pide una segunda oportunidad y retratos de calle de un man, como se dice detrás de estas paredes, que busca tatuar su propia historia. Hoy presentamos Historias tras las rejas. Que acá de la libertad valoramos todo. Pero por el delito que estoy es tráfico de estupefacientes. Traía marihuana en cantidades grandes del departamento del Cauca. Trabajaba el microtráfico, lo que es drogas sintéticas, popper, perico, LSDs. Yo creo que ese es el peor pecado más grande que he hecho en mi vida, ¿no? Quitarle la vida a mi hermano. Y lo más difícil de todo esto es que no pensamos en nosotros, sino no pensamos pues, en mi mamá, porque el dolor fue que el hombre para el cementerio y yo para acá, para la cárcel. Vemos que en las cárceles ya no son bodegas humanas, por el contrario se están convirtiendo en centros de resocialización. Hay una falencia gigante en el hacinamiento porque gran parte de ese hacinamiento carcelario se trasladó a las estaciones de policías y URIs. Dicen por aquí que la vida no vale nada y muchos aquí se juegan la vida cada día. Con un poco de nerviosismo entramos. Pandillas, criminales, un mundo entre sombras. Ellos buscando huir de su pasado. A la fecha, el INPEC cuenta con una capacidad instalada de 81.175 cupos carcelarios y registra 97.838 personas privadas de la libertad, con una sobrepoblación de 16.663 personas, lo que representa el 20.53% de hacinamiento de los establecimientos de reclusión del país. La crisis de hacinamiento luego de la pandemia se trasladó a los diferentes centros de detención transitoria. Reunidos aquí, la persona puede al fin de cuentas manifestarse claramente a sí misma. El bazuco fue el que fue cambiando poco a poco mi vida, te hace perder la voluntad. Andrés sostiene que el bazuco a los 17 años lo hizo conocer el infierno. ...40 años, delito, tráfico de estupefacientes. Yo soplaba con la gente, pero trataba de saber por qué estaban en ese problema. Porque el mío es, digamos, yo nunca he estado en situación de calle, pero siempre estuve en ese vicio y ya últimamente yo no necesitaba de alcohol ni nada. Vicio maldito, ¿no? Es un vicio maldito, sí. Recorrer estos pasillos es encontrarse con una realidad entre las sombras. Andrés, 44 años, condenado por homicidio a 220 meses, 18 años. El hermano de Andrés en un cementerio. El pecado que yo tengo es porque yo maté a mi hermano, sí. En el hecho de estar consumiendo bazuco, mi hermano puñaló a mi hija cuando tenía 8 años por robarme unos aretes de 300.000 pesos que no valían nada. Y después yo lo busqué y lo maté. Lo más difícil de todo esto es que no pensamos en nosotros, sino no pensamos pues, en mi mamá, porque el dolor fue que el hombre para el cementerio y yo para acá, para la cárcel. ¿De qué son esas lágrimas, hermano? De arrepentimiento, de dolor. A veces ya han pasado de los 11 años y no asimilo todavía que es como si hubiera sido ayer. Eso es muy duro para mí. De los cuales los 8 años de primeros de mi vida esta condena, ni siquiera tuve 1 minuto 30 segundos para hablar con mi madre para decirle que me perdonara y que me disculpara por haber hecho lo que hice. Relatos de pecado y de terror tras las rejas.
Nosotros siempre luchamos para que hubiera unas cárceles humanas porque eso dignificaba nuestra labor. No era lo mismo tener unos patios de 2.000 personas privadas de la libertad a patios de 600 personas privadas de la libertad que se pueden manejar mejor, que hay mejor vínculo con las personas privadas de la libertad con el fin de resocializarlos. Acá todos los individuos que habemos, incluyéndome, somos personajes que hemos estado hundidos en la droga. Acá llegamos vueltos una porquería por la droga y todo lo que ella nos trae. Y en medio de esa porquería, aquí salen los pecados al aire. Ellos se confiesan y se lava el alma. Acá un rollo de papel lo daba uno hasta por un bareto, un jabón, por una felpa de perico. Un minuto de celular. Nosotros, a ver si consumimos la droga, ni pensaba uno en llamar a la familia ni nada así. Eso es una de las cosas que se ganan en este espacio. Edad, 40 años. Delito, porte ilegal de armas. Yo tenía mucho potencial para el deporte. De un momento a otro, pues, empecé a involucrarme en malos negocios. Entonces, hice aparte de todo eso, me dediqué a esos malos negocios y en la calle nunca conocí la droga como en la cárcel. Pues la verdad es que yo me dedicaba al sicariato, entonces pues en esos momentos estábamos haciendo un trabajo de esos, entonces pues en ese momento me dan captura, ahí fue que se vino todo abajo y pues llegué a este lugar. El man Baraque de verdad busca una segunda oportunidad. 3 retratos. Una sola radiografía. Para muchos, un juego de ajedrez en donde se juega la vida todos los días. Estar tras las rejas, literalmente, es contar retratos de personajes que buscan una oportunidad, una nueva oportunidad. Ellos se quedan allá, buscando esa revancha que intentan borrar de su pasado. Estar en ese mundo es el infierno, ver cosas tan degradantes como vender su propio cuerpo, vender la mamá, vender sus hijos por consumir droga.